Hola, te saluda nuevamente el doctor Noel Elisea y junto a la doctora Belén Alvarez deseamos agradecer la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. En nuestra más reciente serie de conferencias hemos estado profundizando en la aplicación de la investigación sobre neuronas concepto, neuronas espejo, para optimizar nuestra experiencia de vida. El ser humano es el único organismo de la naturaleza que intencionalmente busca explorar su ambiente con el propósito de modificar ese ambiente para enriquecer nuestra experiencia de vida y también la de otros que vengan en el futuro. Así, nuestros antepasados nos transmitieron sus descubrimientos sobre el mundo natural y el comportamiento humano que hoy tú y yo usamos sin pensar mucho en quién originó el concepto. Hoy hablamos de gravedad, hablamos de energía, hablamos de fuerzas cuánticas, hablamos de átomos, de moléculas, de células con la mayor naturalidad. Ahora, este siglo XXI presenta oportunidades extraordinarias para explorar, descubrir, celebrar y compartir como nunca antes en la historia. En esta época de desarrollo de inteligencia artificial, llega el momento en que tú y yo nos comprometamos a optimizar la inteligencia humana. Y para eso tenemos que continuar desarrollando una estrategia de vida que nos permita para ti y para mí crear un futuro mágico, excitante y genial. Tú y yo tenemos el poder de la imaginación, el poder de la intención, el poder de la creatividad, y esos poderes son realmente ilimitados. Solo falta que tú y yo nos demos permiso para profundizar en el conocimiento y decidir utilizar esos poderes a favor nuestro. Hoy vamos a profundizar en el concepto de energía, un concepto extraordinariamente excitante y reciente en la historia de la humanidad. Y este descubrimiento o esta relación entre el mundo material físico y el mundo de la energía marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y en la historia de la ciencia. Todos somos capaces de reconocer una famosa ecuación que nos dice E es igual a mc al cuadrado. Esta poderosa ecuación ha sido la más elegante y reveladora de toda la historia de la humanidad. Y en 5 términos, en 5 elementos, realmente podemos resumir la optimización de la experiencia de vida del ser humano. Cuando habíamos hablado de H, Autonomous Genius Effect, efecto automático o autónomo genial, es porque tú y yo somos seres energizados, tenemos vida, a diferencia de las rocas, de otros organismos en el mundo mineral, y a diferencia de otros organismos vivos como bacterias, plantas, animales, tú y yo tenemos capacidad cognitiva inigualable con el resto de otros animales. Así que tenemos que entender que la vida en este planeta existe por la energía que recibimos del Sol. Y cuando nosotros hablamos de energía en términos comunes, podemos hacer un triángulo y definir la tríada a la cual nosotros llamamos energía. Primero tenemos la luz, que es la forma de energía más conocida por nosotros. Cuando nosotros miramos el sol, vemos que lo que viene del sol no son electrones como realmente son, sino que esos electrones, por su frecuencia vibracional resonante, producen un efecto lumínico que nuestros ojos reciben y lo procesamos. Entonces nosotros
tenemos dos tipos de vida, una vida ante la luz y una vida en la oscuridad. Tenemos un metabolismo diurno y un metabolismo nocturno. Y eso es importante que tú y yo empecemos a diferenciarlos. El periodo de luz para ti y para mí tiene que ser diferente al periodo de obscuridad, porque la energía en ambos periodos es diferente. El otro elemento que asociamos a la energía es el elemento del sonido. Y tanto la luz como el sonido viajan a una velocidad específica que ya hemos explorado, descubierto y que está disponible para compartir con todos los seres humanos. El tercer elemento asociado a la energía es el elemento del calor o la radiación. Y si nosotros entendemos luz, sonido y calor, podemos decir que eso es el amplio concepto de la energía. Ahora, nuevamente tenemos que recordar el efecto genial autónomo, como le llamamos en español, o en inglés, porque tiene unas siglas muy interesantes, AGE, que en inglés quiere decir age y edad, y nosotros partimos que la genialidad aumenta con la edad en la medida en que tú y yo vamos creciendo físicamente hasta los 25 años. Tenemos que reconocer que tenemos un crecimiento físico limitado. Nuestras células crecen en un determinado número específico. Los órganos crecen a un tamaño específico y nuestros músculos crecen a un tamaño específico, los huesos. Sin embargo, cuando hablamos de funciones cognitivas, cuando hablamos de genialidad, estas son realmente ilimitadas, no tienen límite en su proceso de crecimiento. Así que es momento en este siglo XXI que tú y yo podemos decidir sembrar en nuestra conciencia el concepto de genialidad autónoma y nosotros utilizarlo para optimizar nuestros resultados de vida. El calor, como acabamos de mencionar, es energía en movimiento y todo, escucha bien esto, todo organismo vivo tiene una actividad celular que llamamos metabolismo, que es otro concepto importante, y produce calor. En humanos, que somos organismos homeotermos o endotermos, como correctamente se hace. Homeotermos se decía porque nosotros pensábamos que teníamos una temperatura constante. Eso no es del todo cierto. Cada órgano de tu cuerpo, y esto es sumamente importante, trabaja a una temperatura específica. Si nosotros recordamos el eje encéfalo-cardio-gonádico, son los tres centros emisores de energía. El centro cardíaco, que es el primero que se desarrolla en la etapa de la evolución, el centro gonádico, que es el segundo que se desarrolla, y el centro encefálico. Y tú y yo, que somos adultos ya, pues tenemos un cerebro craneal, un núcleo cardíaco que llamamos corazón y unas gónadas, sean ovarios en el caso de la mujer y testículos en el caso del varón. Ahora, para el metabolismo de la energía en nuestro organismo, el ser humano o la célula consume, escucha bien esto, el 80% de toda la energía, de todo el ATP, que es la corriente de energía que nosotros medimos en sistemas biológicos, de toda la energía que nuestra célula produce, el 80% va a la regulación de la temperatura. Eso nos debe dar una idea de la importancia que para nosotros la termorregulación o la termodinámica en sistemas biológicos constituye. El 20% de la energía, entonces lo tenemos
para desarrollar nuestra genialidad de pensamiento, de intención, de sensaciones, de producción de energía y de creación de ideas y de multiplicación de ideas. Así que la termorregulación, repito, la termodinámica de sistemas biológicos es un concepto que tú y yo tenemos que tener bien entendido y saber aplicarlo, no tan solo porque nos puede mantener vivos, sino que también nos puede potenciar la manifestación de nuestra genialidad. Y habíamos dicho del eje encéfalo-cardiogonádico. Déjame darte una idea de cómo la termorregulación es importante para el flujo de energía. Nuestra sangre se produce y el corazón es el que la bombea. El corazón constantemente está circulando la sangre a través de nuestro sistema para que llegue a cada una de las células del organismo humano. Pero, como dijimos anteriormente, nosotros tenemos un eje encéfalo-cardiogonádico y el corazón que está en nuestra cavidad torácica tiene que impulsar la sangre en contra de la ley de la gravedad para que llegue a nuestra bóveda craneal y pueda nutrir energéticamente a nuestro encéfalo, sistema nervioso izquierdo, sistema nervioso derecho, órgano pineal, y para que la temperatura no sea dañina literalmente a nuestros cerebros, la temperatura de la sangre una vez sale del corazón para entrar a nuestro encéfalo debe haber modificado en 0,2 de grado. Tiene que enfriarse. Por eso es que las arterias que llevan sangre a nuestro sistema nervioso izquierdo y a nuestro sistema nervioso derecho pasan cerca de la fosa nasal para que el aire que nosotros respiramos, que regularmente está a una temperatura menor que la temperatura interna de nuestro organismo, pueda enfriarla en 0,2. Ahora, por otro lado, las gónadas que están en la parte abajo del corazón, entonces utilizan la ley de gravedad a su favor. Pero aquí tenemos que diferenciar entre lo que se llaman las gónadas que están dentro del cuerpo, que son gónadas receptoras, como en el caso de la mujer, y las gónadas que están fuera del cuerpo. Si nosotros viéramos una cámara de termorregulación, una cámara de infrarrojos, pudiéramos diferenciar si el cuerpo es de hombre o mujer, porque la temperatura de la mujer y la temperatura del hombre son diferentes. La temperatura de la cabeza, la temperatura del tórax y la temperatura del área sacral son diferentes. La temperatura de los pies, la temperatura de las manos, la temperatura de las caras son diferentes, aunque nosotros conscientemente no podamos percibir esas diferencias, porque cuando nosotros vamos al médico o al hospital y nos miden la temperatura, nos dicen 37,5. Pero esa temperatura es interesante porque nos la miden en el órgano lingual y te ponen un termometrito dentro de la boca o en el esfínter anal, y la temperatura en la cavidad bucal y en la cavidad anal son diferentes. Si te la ponen debajo del brazo, es diferente. Así que nosotros tenemos que saber, estar conscientes de que diferentes partes del organismo humano trabajan a diferentes temperaturas. Diferentes órganos en nuestro cuerpo trabajan a diferentes temperaturas. Así que la termorregulación es vital si nosotros queremos optimizar nuestros resultados de vida. Y como habíamos dicho anteriormente, todos realmente somos geniales. Ahora, ¿por qué unos manifiestan más fácilmente la genialidad y a otros prácticamente se les hace imposible manifestar algo de genialidad? Porque los niveles de energía en los diferentes seres humanos varían. Unos tienen más energía, otros tienen menos energía. En la medida en que tú y yo queramos optimizar nuestra experiencia de vida, tenemos que aprender el concepto de termorregulación, o repito,
termodinámica de sistemas biológicos y optimizarlo a nuestro favor, estar consciente. Así, tú y yo hemos hablado anteriormente del genio explorador, del genio creativo, del genio descubridor, del genio transformador, del genio colaborador, y todos esos genios, toda esa genialidad depende de energía, porque la diferencia, y esto es interesante, entre un ser humano vivo y un ser humano muerto no es la parte física. Literalmente la física de un cuerpo vivo y la física de un cuerpo muerto son idénticas. De hecho, si tú ves una persona y la ves inmóvil, no sabes si está viva o está muerta. Ahora, ¿cómo tú verificas si está viva o está muerta? Porque son dos procesos. Respira y ya tú sabes que está viva. O si está frío, ya sabes que está muerta. Así que la respiración, que es un sistema termodinámico, y la temperatura a nivel de piel también es una función termorreguladora. Así que en termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y vimos que la luz no se crea ni se destruye, la oscuridad realmente no existiría si tuviéramos presencia de luz. El sonido y el silencio no son contrapartes como la luz y la oscuridad. El calor y el frío también son diferentes manifestaciones de energía. Entonces, para ti y para mí, en nuestro diario vivir, la luz o la oscuridad es falta de luz. El silencio, falta de sonido. El frío, falta de calor. Y nosotros tenemos que entender que en toda condición de salud o de enfermedad hay un elemento termorregulador. Por eso es que, como dijimos anteriormente, la regulación de la temperatura es vital para el desarrollo de nuestro efecto genial autónomo y la optimización de nuestros resultados de vida. Para darte un ejemplo del mundo natural, las plantas absorben energía del sol y absorben, por ejemplo, si una planta absorbe 2.870 kilojulios de energía libre del sol, que es lo que se llama energía libre porque el sol es el emisor de energía, esta planta con esa absorción de energía es capaz de producir 180 gramos de un carbohidrato que se llama glucosa, que lo hemos oído porque es la forma en que nuestra célula recibe energía del ambiente. Ahora, si un animal ingiere 180 gramos de ese carbohidrato glucosa, las células lo absorben y produce, escucha bien esto, produce exactamente 2.870 kilojulios de energía en su proceso de respiración. Así que la naturaleza resulta grandemente excitante. Si tú y yo somos capaces de cada día comprometernos a dedicar tiempo y energía a explorar la naturaleza, a descubrir los misterios de la naturaleza, a celebrar nuestros descubrimientos y, más importante, a compartir nuestros descubrimientos, no tan solo tú y yo podemos optimizar nuestra salud, nuestro desarrollo cognitivo, nuestra economía, nuestras relaciones y disfrutar la experiencia de vivir en este maravilloso planeta. Pero no tan solo eso, tú y yo podemos dejarle nuevos descubrimientos, revelarle nuevos misterios a la futura generación. Ahora, tú te planteas, entonces todo esto está muy bonito, es muy teórico, pero ¿cómo yo en mi vida práctica, en mi día a día, con todas mis otras responsabilidades, puedo optimizar mi nivel de energía? Pues te voy a dar una serie de estrategias que tú puedes utilizar diariamente si quieres optimizar
tu nivel de energía. El primer elemento es la respiración. Recuerda que tú y yo estamos vivos porque respiramos, absorbemos una masa de gases constituida en un 70%, en un 79% prácticamente de nitrógeno. Absorbemos ese gas, estamos expuestos a la luz solar. Nosotros sin luz solar realmente no podríamos sobrevivir, sin la energía del sol no podríamos sobrevivir. Así que tú y yo tenemos que estar conscientes de nuestra respiración, y el diafragma, que es el músculo que nos permite respirar a ti y a mí, escucha bien, es un músculo único en el cuerpo humano. Está construido de una serie de miocitos extraordinariamente sensibles y extraordinariamente particulares, únicos. Y ruega, escuche bien, ruega al Dios Todopoderoso o al universo o a la naturaleza, independientemente en quien tú creas, que nunca el diafragma te duela, porque imagínate que tendrías dolor solamente cada vez que tú respiras. El diafragma tiene una particularidad y en algún momento vamos a profundizar en él, pero en este momento solo quiero mencionarte que es el único órgano, el único músculo, en el cuerpo humano que tiene la capacidad de funcionar autónomamente, pero también puede funcionar parcialmente bajo tu control consciente. Tú y yo podemos detener el diafragma por un par de segundos, un par de minutos, y evitar el proceso de respiración. Ahora, no lo podemos hacer constantemente porque el diafragma funciona de forma autónoma. Igualmente, escucha, y esto es lo más importante para ti y para mí, igualmente funciona el efecto genial autónomo. Tú y yo lo podemos controlar y evitar que éste se manifieste con el miedo, la duda, la ansiedad, la vergüenza y la culpa. O tú y yo podemos alejarnos del miedo, de la duda, de la vergüenza, de la culpa, y dejar que la genialidad fluya automáticamente en nuestra experiencia de vida. Así que todos los días debemos hacer un ejercicio consciente de respiración. El diafragma en los seres humanos se contrae y se relaja para que tú y yo tengamos un promedio de respiraciones por minuto de 12 a 20 respiraciones por minuto. Para eso no tenemos que pensar. Ahora, si nosotros somos capaces de detener el diafragma y bajar el número de respiraciones por minuto a menos de 8 respiraciones por minuto, empieza, escuchan bien, a alterarse el metabolismo termorregulador de nuestro sistema. No tan solo eso, sino que optimizamos a nivel de pulmón la producción de nitric oxide, de óxido nítrico. Eso hace que nuestro sistema circulatorio sanguíneo se expanda, los capilares se expandan y llegue sangre a todas y cada una de las células del organismo humano, específicamente las células del cerebro o de los cerebros y las células de los miocitos. Y habíamos hablado en la conferencia anterior que nosotros tenemos un tipo de miocito extraordinariamente especial que produce un tejido eréctil, y ese tejido eréctil está en nuestros genitales, y nuestros genitales con ese tipo de miocitos tienen la capacidad de que cuando el nitric oxide está en el sistema circulatorio, esos tejidos crecen grandemente. De ahí que para tratar disfunción eréctil, en el caso de los varones que tienen un tejido eréctil mucho más notable que las mujeres, se desarrollaron una serie de drogas que han sido muy exitosas y muy famosas para aumentar la producción de nitric oxide, aumentar la vasodilatación y aumentar la erección y el flujo de energía. Así que tú y yo podemos respirar conscientemente, bajando
El ritmo de respiratorio, el dato técnico es ideal a 5.5 o a 4 o a 5 respiraciones por minuto. Eso es muy fácil. Tú inhalas profundamente, aguantas la respiración por 20 segundos y si tú haces eso 3 veces, ya estás bajando tu respiración a 3 respiraciones por minuto, lo cual optimiza la producción de energía y la termodinámica de tu cuerpo cambia considerablemente y tú entonces empiezas a pensar mejor, imaginar mejor, tener más deseo de explorar, de descubrir, de celebrar y de compartir. No tan solo eso, sino que disipas el miedo, la duda, la culpa y la vergüenza. Por eso es que se dice que aquella persona que realmente está deprimido es porque no sabe respirar. Aquella persona que está excitada es porque respira favorablemente. El segundo elemento que produce energía es el elemento del movimiento. Los miocitos están diseñados para activarse y moverse constantemente. Así los miocitos del corazón tienen que estar activos y moviéndose constantemente. El del diafragma igual y cada una de las células de tu organismo están en constante movimiento. Nosotros tenemos apéndices inferiores que nos llevan el cuerpo del punto A al punto B y apéndices superiores que nos permiten la manipulación de objetos y energía. Nuestros antepasados movían considerablemente los apéndices inferiores y cada uno de nuestros antepasados, el varón caminaba alrededor de 23 kilómetros todos los días y en realidad eso ha cambiado la termodinámica de nosotros porque nosotros no caminamos lo suficiente, ni aún los 10,000 pasos esos que usted ha oído realmente los estamos cumpliendo. El otro elemento es que nosotros los apéndices superiores que se llaman los brazos y las manos, no los levantamos sobre la cabeza y eso está haciendo que nuestro cuerpo no termorregule eficientemente. Así que cuando usted tiene frío, usted inmediatamente trae las manos cerca de su cuerpo. Cuando usted tiene mucho calor, usted busca alejarse las manos. Las manos es el mejor mecanismo que usted tiene para alterar su energía interna de forma exógena, porque las manos, literalmente podríamos decir, o la superficie de las manos está fuera del cuerpo, pero si usted tiene mucho dolor, usted se frota con la mano y se le va el dolor porque aumenta la temperatura del sitio donde está el dolor. Así que el control de la termorregulación tiene la capacidad de eliminar el dolor de nuestra vida. El tercer elemento es el elemento de la nutrición ortomolecular, del cual hemos oído hablar, y lo más importante que queremos recordar en este encuentro es que usted tiene que nutrir, escuche bien, su organismo cuando el sol está más arriba en el firmamento y tiene que evitar ingerir alimentos en periodos de oscuridad. El problema de la gente es que quieren violentar ese ritmo de cronobiología, y en la próxima sección vamos a estar hablando de la cronobiología porque estamos muy próximos a comenzar el equinoccio de primavera, que es un momento muy particular en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Así que nosotros, cuando el Sol está en lo más arriba del universo, perdón, del firmamento, o en lo más central del firmamento, entonces es que usted va a nutrir su organismo con alimentos. Y el último elemento para optimizar la energía es el proceso de pensamiento. En una futura conferencia yo voy a estar hablando de cómo usted puede crear lo que se llama el efecto placebo, que es como usted puede optimizar su termorregulación exclusivamente utilizando el pensamiento. Y se han hecho una serie de experimentos interesantes donde usted en la superficie de la mano, usted puede poner un punto en esa superficie a una temperatura y a
3 centímetros, escuche bien, a 3 centímetros de distancia de ese punto, usted puede poner esos miocitos a vibrar en otra frecuencia y en otra temperatura. Y eso es mucho poder, porque nosotros hemos hablado del eje encéfalo-cardiogonádico. Usted puede optimizar la temperatura de su encéfalo, la temperatura de su órgano cardíaco y la temperatura de sus gónadas y puede optimizar el flujo de energía. Y ese poder a usted y a mí nos permite entonces celebrar el efecto genial autónomo. Y hasta aquí este encuentro. Vamos a continuar conscientes de nuestra genialidad. Vamos a buscar cada día aprender más, explorar más, descubrir más, celebrar más y compartir más. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia. Y hasta la próxima sección. Mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.